Sí, está la presentación de Vidal. Si la cierran está en PDF, por favor. Buen día a todas, todos. Me da mucho gusto estar acá. Creo que veo alguna que otra cara conocida. Entonces también me da bastante gusto verles de nuevo. Mi nombre es Vidal. Y pues en esta ocasión vamos a hablar más o menos 1 hora y media, con una sesión de preguntas y respuestas como quedé con la autoridad educativa, pero quiero que en cualquier momento levanten la mano, me interrumpan. Van a ver que me acerco mucho, me muevo demasiado, no puedo quedar quieto. ¿Y esto es por qué? Porque yo soy una persona neurodivergente. Soy autista, lo que tradicionalmente se conocía como Asperger, aunque ya no se usa, como ustedes lo saben. También soy de altas capacidades, lo que la Secretaría de Educación Pública hoy en día llama habilidades sobresalientes. Seguramente lo han escuchado y han visto las fuentes que referencian ahí. Doble Además seccionalidad. de neurodivergente, soy sexodisidente. Eso quiere decir que pertenezco a la diversidad sexual. De ahí que vamos a interseccionar estos límites. Yo quiero que en cualquier momento pregunten cualquier cosa abiertamente. No hay ninguna pregunta que parezca ofensiva o demasiado personal. ¿Por qué demasiado personal? Porque a lo mejor hay curiosidades que ustedes tienen como de, pues, trabajamos día con niños, con niñas neurodivergentes, pero ¿qué pasa si un adulto neurodivergente les habla en un foro, no? Leyendo la reseña curricular van a decir, no, pues que es neurodivergente, que pues, se la pasas estudiando y haciendo un montón de cosas. Eso es parte también del concepto de salir un poco de la visión tradicional de la neurodivergencia. Eso quiere decir que no todas las niñeces, no todas las juventudes, no todas las personas adultas vamos a desarrollar dependencias hacia nuestras personas adultas responsables. Hay ocasiones que sí, hay otras ocasiones que dependerá de ciertos factores. En otras palabras, por ejemplo, hablando de mi caso personal, yo puedo hacer planeaciones, puedo hacer políticas públicas, puedo diseñar, puedo dar conferencias con 300, 200 personas, puedo hacer un montón de cosas, pero me cuesta mucho trabajo hablar de uno en uno. Ahorita estoy muy cómodo. Un auditorio, me encanta. Pero si alguien se acerca a mí, allá en la calle pidiendo el café, me quedo frío, así congelado totalmente. Y digo, ¿qué tengo que decir? Ya mi psicólogo y mis terapeutas me han dicho, puedes hablar del clima. No se me va muy bien, ¿qué te voy a decir? Hace mucho calor, ¿verdad? Ay, sí, hace demasiado. Y se va a poner todavía peor. Esto significa que puedo hacer cosas muy complejas, pero no puedo hacer cosas muy sencillas. Puedo hacer cosas como generar un plan de trabajo institucional para todo un sexenio. Ya me tocó, ya lo hice, ya lo desarrollé en el pasado, pero todo se me quema cuando intento cosas. La verdad. Entonces, tenemos habilidades sociales que se desarrollan en ciertos campos y tenemos otras que no se van a desarrollar o que se van a desarrollar si hay acompañantes como ustedes. En esta hora y media voy a darles pistas en temas de derechos humanos y educación para acompañarnos en esto. Ojo, no solamente me voy a dedicar a la educación áulica, sino también voy a desarrollar principios de educación no formal e informal, porque no todo les toca a ustedes. Yo sé que muchos de ustedes tienen cara de siempre me dicen que a mí me toca hacer todo. Y luego cuando voy con maestras y maestros me dicen, es que también la educación es en casa, ¿no? Y hay otras personas que me dicen, yo estoy haciendo muchos esfuerzos en la escuela, pero la autoridad o la política pública no me ayuda. Entonces hablaré de algunas cosas que les toca a ustedes, otras que les toca a la política pública y otras que nos pueden tocar como personas, ¿vale? Entonces lo ideal es que vayas poniendo, pero si en cualquier momento me quieren interrumpir, no esperemos al final, ¿vale? Perfecto. ¿Me ayudan a pasar a la siguiente? Hay algunas cuestiones como de acuerdos entre todas. No tengo falla que utilicen el celular. De hecho, lo pueden utilizar todo el tiempo. Inclusive pueden ir mensajeándose y todo. ¿Por qué? Porque yo también estaré haciendo cosas con las manos. Andaré moviendo las manos, andaré moviéndome el cuerpo. Entonces, si ustedes también tienen necesidades de moverse, no tengo falla que se paren, que se pongan en el fondo, que caminen conmigo, que se pongan a jugar, etc. ¿Vale? Lo que sí es muy importante, para que ya no me distraiga tanto, es que su celular esté en modo silencio. Porque si escucho algo, me va a dar algo y no voy a entender hacia dónde ir, ¿vale? Siguiente, por favor. Vale, por favor. Y ahí, ¿por qué tenemos que siempre regresar a ver las teorías que tienen que ver con discapacidad? Porque adivinen qué, actualmente
A pesar de que hemos avanzado en los últimos 20, 30 años con las convenciones en específico, y que también hemos avanzado en términos educativos en el día a día, se sigue viendo la discapacidad como algo terrible. Inclusive, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, van a encontrar de rojo un par de palabras que para las personas PCD, personas con discapacidad, no nos gustan. ¿Qué palabras no nos gustan en específico? La palabra deficiencia. ¿Por qué no nos gusta esa palabra? Porque en términos de actividad, en términos de activismo, en términos de nuestro día a día, pues sí, me cuesta mucho trabajo hacer algunas cosas, pero en otras puedo llegar a ser muy sobresaliente, dependiendo de la circunstancia. Ahora bien, pensemos desde dónde sale la discapacidad. Si aquí, a partir del día de mañana, llega un apocalipsis zombie, ¿quiénes de ustedes estarían sobrecapacitados para resistir esta invasión? ¿Quiénes de ustedes saben utilizar armas de fuego? Levanten la mano. ¿Saben utilizar qué, perdón? Armas de fuego. Almas de fuego. Nos matan los zombies, ¿no? Y con el tino que tengo más. Y con el tino peor tantito, ¿no? ¿Quiénes de ustedes saben de primeros auxilios? 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense, si llegan los zombies, 5 personas nos ayudarían a curarnos. Si ellos muerden, pues ya Me va a volver zombie. Ahí lo dejo. ahí lo dejamos, ¿no? Eso significa, vamos a pasar a la siguiente. Un poquito más. Ahorita regresamos ahí. Hay una cuestión que tiene que ver con la diversidad funcional y que más adelante va a ser el valor neutro de la discapacidad. ¿Qué significa eso? Que las personas teóricas y los activistas que estamos en estos temas decimos que todo va a ser muy contextual. ¿Qué significa eso? Que depende del contexto, es como yo me voy a discapacitar. Les voy a poner un ejemplo. Este lugar me parece muy armonioso. Está aislado, no se escuchan los vehículos allá afuera, el sonido está bastante bien aquí, la temperatura, tengo momentos, en ciertos momentos tengo mucho calor, en ciertos momentos no, pero fluyo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en un trabajo que me ha sucedido, me invitan a comer a la casa del Toño? ¿Ustedes ubican ese restaurante? Sí, claro. ¿Qué pasaría si llego ahí? Y que además, aunque yo le dije a la persona mesera, oiga, por favor, lo que me sirva no me lo ponga con crema. Con crema no, lo que quiera, pero con crema no, y me sirve con crema. Imagínense el sonido, imagínense la textura del alimento, lo que podría provocar. Esto significa que alguien que llegó más o menos estable a un espacio, dígase, la casa del Toño, puede llegar estable como estoy ahorita, pero en ese momento, entre el sonido, la gran cantidad de luces, la gran cantidad de gente y el horrible sabor de la textura de la crema, me desbordaría totalmente. Eso significa que para muchos teóricos y teóricas la discapacidad no es una situación que se dé igual en todo momento, sino va a ser contextualizado a diferentes espacios. Y eso será muy importante porque en sus escuelas habrán contextos que definan y determinen cómo nos vamos a sentir. Por ejemplo, ahorita viendo el video, no sé si se dieron cuenta de la escena donde van a este supermercado, esta tiendita. ¿Qué le voy a recomendar a la mamá con el niño en el momento de que fue al supermercado? Audífono. Ajá. Los primeros auxilios. Exacto. Los audífonos son nuestra gran ayuda a muchas personas neurodivergentes. Audífonos, aislantes, canceladores de ruidos o cualquier artefacto que nos pueda ayudar a más o menos atenuar el sonido. La anticipación es una muy buena recomendación. ¿Cómo funciona eso de la anticipación? Pues va a sonar bien bobo, pero es decir, a la persona lo que puede llegar a encontrar en el nuevo espacio al que va a llegar. Es generar una planeación anticipada de cómo podemos vivir un entorno. Cuando un niño, una niña neurodivergente tiene anticipación suficiente, va a lograr generar rutas para cuidarse y para cuidar el entorno en el que se va a encontrar. Muchos de esos momentos que aparecieron en el video, que entramos en crisis o que a lo mejor, como dicen muchas familias, entramos en un berrinche o una rabieta, no son berrinches o rabietas, son momentos de gran crisis. Esas crisis se evitan cuando conocemos el perfil sensorial de una persona. ¿Alguien había escuchado sobre el perfil sensorial? Sí. Ay, qué bueno.
¿Quién sabe por qué se saben aquí de perfil sensorial? Fíjense que en la escuela cotidiana, en una escuela general, por ejemplo, hace mes y medio fui a una escuela general, casi nadie sabía que era un perfil sensorial. Inclusive cuando hemos hablado con madres y padres de familia, le preguntamos, oiga, ¿su hijo tiene perfil sensorial? ¿Y qué le responden usualmente? ¿Qué es eso, no? ¿Y dónde se saca? ¿Y para qué es? El perfil sensorial es la gran herramienta del profesorado. ¿Por qué es la gran herramienta del profesorado? Porque es una guía muy puntual de los pros y contras que tiene cada persona en lo particular. La mamá en el video decía, ay, es que he hablado con otras personas y veo los casos en internet y nadie se parece a mi hijo. ¿Por qué nadie se parece a mi hijo? Porque la neurodivergencia es un rango amplio. Ahorita vamos a ver un esquema comparado entre el autismo como se veía hace 10 años a como se ve hoy en día. Y vamos a darnos cuenta que los gradientes son muy diferentes. Entonces, recomendaciones puntuales es: pensemos la discapacidad como una serie de diversidades funcionales dependiendo del contexto y dependiendo de las habilidades que se desarrollen en la vida. Por ejemplo, yo cuando tenía 11 años ya tenía la facultad suficiente quizá para irme solito a mi escuela, ¿no? Mi escuela quedaba a la vuelta de la esquina. Entonces salía de la casa, así comodita, salgo, camino esta cuadra, que no es una cuadra tan pequeña, caminaba, y en esa puerta café estaba mi escuela. Eran 2-3 minutos. Pero en ese tiempo yo no podía hacer muchas cosas solo. Entonces necesitaba que a fuerzas alguien me llevara. Siempre. Mi papá ese día se quedó ultra dormido. Y roncando, pero feo, ya saben. Y lo traté de despertar y no me hizo caso. Entonces entré en una crisis tan grande que empecé a llorar, empecé a sentir muy mal, sentí que me habían abandonado a la mitad de la intemperie de una gran selva, aunque después estaba a la vuelta. Esto significa que hay condiciones que también es importante que le digamos al profesorado y a padres y madres de familia. El ciclo de vida en discapacidad va a cambiarlo todo. ¿Qué significa eso? Que sí, quizá en la niñez vamos a encontrar casos muy particulares donde la discapacidad es muy evidente y profunda. Pero en la juventud, en la pubertad y en la adultez van a cambiar muchos de los referentes del funcionamiento neuronal. Eso quiere decir que en la niñez puede que yo tenga un niño o una niña como el del video, pero puede que cambie al momento de que su ciclo de vida se desarrolle. Hay casos muy importantes de personas autistas no hablantes en la niñez que después se convierten en catedráticos universitarios. Y uno se queda como de, ¿no que no hablaba? El habla lo desarrolla posteriormente. Segunda pista muy importante, puede que no hable, pero entiende todo. Y puede que lo entienda mejor que ustedes. Eso quiere decir que estará muy mal llegar como de, fíjense, nuestra compañera es una persona autista. Fíjate, es que no entiende, no hace caso, pobrecita, ¿no? Está entendiendo todo, me está escuchando. Y tú ya estás como, ay, no, pobrecita. Hija, pobrecita. A ver usted, pobrecita. Y pues acá pobrecita ya entendió que es pobrecita. Porque tenemos un entendimiento muy diferenciado en que no siempre la discapacidad psicosocial es discapacidad intelectual. Hay veces que sí, hay veces que no. Habrá muchos casos y tendremos que hacer esas diferencias de manera muy particular. ¿Vamos bien? Sí. ¿Estás dormido? No. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Más. Ahí fíjense, estas son nuestras definiciones de ley. Y aquí es el primer problema que ustedes se van a enfrentar. Ustedes como profesoras y profesores, directivos, administradores de la educación, esto lo tienen mucho más entendido que la propia ley. ¿Por qué? Porque la ley en ningún momento habla de neurodivergencia. La ONU empezó a utilizar el término neurodivergencia, adivinen en qué año. No, los 2000. 2020, allá, ¿quién me da más? Como ¿Quién me da menos? 2015, ¿no? 23. Específicamente fue entre el 23 y el 24. O sea, la ONU acaba de iniciar a hablar de neurodivergencia apenitas.
Si la ONU acaba de iniciar, imagínense el Estado mexicano en términos de aplicación de la ley. Imagínense cuántas cámaras vamos a tener que pasar para que esto cambie. Y aquí está el primer problema, inclusive lo puse de rojo, así como para que lo vean bien fuerte. Según las definiciones jurídicas, las personas neurodivergentes estamos en el mismo cuadrante que la discapacidad mental. Y en términos de aplicación, en términos de práctica y en términos de gestión educativa, esto es un grave problema. Porque entonces hay un 1 a 1 de que discapacidad mental es necesariamente discapacidad psicosocial. En la aplicación práctica. Más al rato vamos a ver casos de una institución que respeto y quiero mucho porque tengo amigos y amigas allá, pero que también a veces siguen cometiendo estos errores. Siguiente, por favor. Ahí está Elizabeth Barnes, citada por Ernesto Reaño. Elizabeth Barnes es quien nos habla que la discapacidad es una situación neutra. No podemos caer en la situación como aspiracionista o como muchos activistas llaman de porno inspiracional diciendo de si ella pudo, todos ustedes pueden. Porque le faltan las piernitas, le faltan los ojitos, adivinas con diminutivo, ¿no? Le faltan las orejitas y está malita de su cerebro, pero pudo, se esforzó y pudo, ¿no? Chido. Elizabeth Barnes dice que eso es tan negativo como ver lo de pobletear a la persona. Es tan negativo pobletear como romantizar la experiencia de discapacidad. Lo que Elizabeth Barnes y Ernesto Reaño dicen, más bien tenemos que pensar la discapacidad como un conjunto de prácticas que se van dando en el día a día. Si el personal educativo está capacitado, la discapacidad va a estar en un rango neutro. ¿Qué significa eso de rango neutro? Dependiendo del trato van a haber las respuestas. Entonces en la escuela nos vamos a dar cuenta que muchas veces las niñeces y las juventudes van a reaccionar a los estímulos y al contexto del lugar. Eso no quiere decir que la tengan fácil. No es lo mismo un autismo que un autismo grado 3 de apoyo. Por supuesto, no podemos tampoco romantizar eso. Pero también estadísticamente hablando, será muy importante decir a los padres y madres de familia que no todos los autismos son grado 2 y 3. De hecho, la mayoría estamos en el 1. Buenas transiciones. Y lo que les decía hace rato, el ciclo de vida nos dice que vamos a cambiar mucho dependiendo de dónde estamos y de cómo nos desarrollamos. Para enfrentar el capacitismo, esa palabra que significa, son las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad. Cuando escuchen capacitismo, es como racismo, pero para personas con discapacidad. O como machismo para personas con discapacidad. Es una palabra que todavía no se utiliza mucho, pero es muy importante. Porque el capacitismo, fíjense lo que dice aquí, estructural, ¿qué es eso? Estructural significa que no opino yo, sino es una generalidad de toda la sociedad. Por ejemplo, el machismo estructural en esta sociedad nos hace ver, y ahí no me voy a equivocar, que la mayoría de ustedes, compañeras, en el día a día, tardan muchas veces en decidir qué se van a poner en el día si tienen que utilizar transporte público. ¿Les sucede? Sí. El transporte público va a cambiar sus decisiones. ¿Por qué va a cambiar sus decisiones? Porque hay violencia sexual allá afuera. Sí. ¿Eso es una opinión? No es una opinión, es una situación que sucede en lo general. Eso significa que en el capacitismo estructural no significa que el maestro fulanito de tal, perdón, vamos a hacer que usted sea el malo. Aquí tenemos al director Godínez. Vaya originalidad. El director Godínez dice que a él no le importa si alguien llegó tarde y si tiene que cuidar a su mamá, pues ni modo que traiga el comprobante del ISSSTE, y que si llegó tarde por el metro, que le traiga el correo del metro diciendo que ese día sí hubo bloqueo, ¿no? ¿Es una opinión de él? ¿O es algo más fuerte? La posible respuesta es que a lo mejor es el director Godínez, al rato regresó con usted. Y que además puede ser una respuesta institucionalizada al ser una autoridad. Cuando una autoridad representa a toda una institución, se hace algo estructural. Por lo tanto, se va edificando en esa sociedad. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, por favor.
Por lo tanto, hay otra cuestión que tenemos que pensar cuando hablamos de discapacidad, que es el factor contextual y dinámico. ¿Qué significa eso de lo dinámico? Pues significa que dependiendo también de ciertos factores, se puede hacer más fuerte o se puede reducir. Supongamos, un poco ya con la caracterización que les acabo de compartir, ¿qué tipo de espacios me benefician a mí como persona? ¿Qué se les ocurre? Un ambiente regulado, ¿qué más? Colores neutros. Colores neutros, ¿qué más? Sin tanto bullicio. Sin tanto bullicio. Evitar los ruidos repentinos. Organizado para mí es peculiarmente importante. Todo lo que acaban de decir es importante. Y esa es la parte dinámica de la discapacidad. Si este lugar no fuera con esas características, me costaría mucho más trabajo trabajar en el día a día en diferentes grados. Y por lo tanto tendría muchísimos cuestionamientos para poder desarrollarme y desempeñarme. Ahí viene otra pista. Seguramente ahorita que entramos en contacto ustedes y yo dicen, no, pues es que este autista sí ve a los ojos. ¿Adivinen qué? No. No les estoy viendo a los ojos, No. estoy viendo acá. Es truco autista. Para muchas personas que somos adultas hemos logrado generar herramientas. Es como una caja de herramientas neurodivergente. A mí lo que me ha servido mucho es en los espacios de socialización, especialmente en las juntas de trabajo, pues se supone que tienes que llegar y decir, hola, ¿cómo está usted? Entonces pasa este momento tan difícil. Tienes que tocar a la persona y decirle, hola, mucho gusto. Y es un momento, escalofriante. Realmente escalofriante. Y además tienes que intentar ver a la persona a los ojos. Las primeras veces que lo hacía era como de, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y después aprendí que puedo ver a esta parte y parece que estoy bien a los ojos. Y también aprendí que tener un poco de contacto no me va a amenazar. Y si además me anticipo de que voy a conocer mucha gente nueva, incluida al director Godínez, que lo puedo saludar y no pasa nada. Eso tiene que ver con generar rutas educativas en la persona que va a ir aprendiendo diferentes puntos en su vida. Por eso a veces es importante que ustedes como profesorado y personal escolar se pregunten mucho por la carga curricular. Seguramente toda la vida dicen eso, de llegué apenas a la mitad del programa, de todo el programa general. Ahí la pista que yo les podría dar, a pesar de que pueden haber críticas a esto, es hay veces que requerimos más herramientas de educación no formal para el día a día que el contenido curricular. Esto es muy polémico. Yo sé, no me regañen allá atrás. Pero tiene que ver mucho con la necesidad específica. Tiene que ver mucho con que yo necesito saber cómo más responder al día a día, que saben quién fue Napoleón. ¿Me explico? Porque a Napoleón no me lo voy a encontrar y no va a tener que saludar de mano. Pero a Godínez sí, imagínense. Qué cosa fea. Síguete, por favor. En este sentido, hay muchos modelos que estamos compartiendo hoy en día para entender la discapacidad. Para que esto no sea muy teórico, solamente les diré que estos 6 modelos son contradictorios entre sí en muchos momentos. En el Estado mexicano estamos transitando entre el modelo médico rehabilitador y el modelo social. La mayoría de veces. Algunas veces se habla de biopsicosocial. Siguiente, vamos a ver rápidamente cuáles son sus componentes. ¿Estamos en el modelo educativo? El de presidencia es lo que nos encontramos en el día a día con las mamás y con los papás, ¿no? Te sientas con ellos y le dicen, oiga señora, es que fíjese que el niño había leído muy bien en estas semanas, pero de repente ya no quiere volver a leer. Y entonces la mamá, ¿qué les contesta? ¿La mamá o el papá? Aunque usualmente la mamá, porque es la más comprometida, la que tiene más esa tarea de cuidado. ¿Qué les dice cuando le dicen, su hijo acaba de retroceder, acaba de perder, acaba de cambiar sus habilidades? ¿Qué les dice la mamá? Ay, maestra. Les dice, no, para nada. En la casa Él sigue está muy haciendo bien, en la casa sí hace todo, ¿no? O al revés, en la escuela sí está haciendo cosas, pero la mamá dice, es que usted me dijo que ya lee y en la casa lo estoy poniendo a leer y no me lee. dice. Mentirosa. Voy a hablar con el Godínez para decirle que me está mintiendo. Y entonces la mamá va con el director y dice,
Ahí voy otra vez contigo. Qué terrible. Se Y amenazaste. entonces, la maestra me dijo que ya mi niño lee, pero yo le puse a leer y nada. ¿Qué pasó ahí? Vamos a tener que hablar con ella. Con ella, pues sí, es el problema. Entonces, ahí viene como la sobrecarga emocional para el profesor y profesora que dice, ¿qué tranza? ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó es lo que decíamos hace un momento. Muchas veces el entorno va a modificar la respuesta del niño o la niña. Si en la escuela las habilidades no aparecen, es que la escuela requiere ajustes, requiere cambios. Pero si es en la casa, pues ahí está el bemol más fuerte. Puede que la escuela sea un espacio seguro y la casa sea realmente el espacio escalofriante para la persona neurodivergente. Y ahí está como lo más difícil, porque a ustedes les toca en la escuela, pero cuando ya no pueden llevarse al niño hasta la casa, a la niña, ahí se pone la clave política muy dura, porque entonces no le tocaría solamente al profesor o personal, le tocaría a las familias hablar de estos temas. El problema es que muchas de las personas, inclusive profesionales, están en el modelo número 2. Siguiente, por favor. El modelo médico rehabilitador, que seguramente conocen y ubican muy bien. Este modelo es el que se sigue utilizando en muchísimas instituciones del Estado mexicano. Más al ratito les voy a poner ejemplos del año pasado. Todas y cada una de ellas hablaron del autismo en abril, específicamente en la fecha de conmemoración, pero todas y cada una de ellas cometieron uno o más errores. Vamos a ver ahorita en un rato cuáles errores cometieron. Siguiente. Muchas de nosotras y nosotros Modelo social de la discapacidad. que hablaría de acompañamiento, de educación basada en derechos, en empezar a transitar el enfoque de neurodiversidad y neurodivergencia, pero la mayoría están en el modelo 2. Entonces hay una disparidad, porque usted profesora, usted directora, usted compañero administrativo, usted compañera que genera la administración de información, puede que esté aquí. Pero si el resto del equipo del Estado mexicano sigue teniendo con el modelo anterior, hay una disparidad importante. Ajá. Si es un terapeuta privado, a lo mejor está en este. Pero si es un terapeuta público, puede que siga utilizando el modelo psiquiátrico, el modelo patologizante. Entonces vamos a encontrar un contraste importante. Siguiente, por favor. Ya para saltarnos estas partes. Y pues encontramos un modelo mixto que combina la cuestión médica con la cuestión social y dice, pues sí, hay casos que requieren un acompañamiento médico, inclusive con remedios, con medicina, con algún tipo de procedimiento, pues sí, químico mucho más fuerte y robusto, pero eso no quita todo el acompañamiento social que se puede desarrollar. ¿Ah? Hay otros modelos, los vamos a pasar rapidísimo para no quedarnos ahí, que son los siguientes, por favor. Los modelos Clip y Tullido, que es una teoría de reciente aparición hace 10-15 años, es como el orgullo queer para las personas que saben un poco de diversidad sexual, pero en discapacidad. Ajá. Entonces, si el orgullo gay o el orgullo queer nos decía de rompamos las barreras, rompamos las estructuras tradicionales, el orgullo Clip o Tullido más o menos va a ser lo mismo, pero desde la discapacidad. Ajá. Empezamos a ver este tipo de críticas, por ejemplo, nada más para que nos quedemos ahí. Desde la visión CRIP, sería una crítica de a ver quién podría estar más discapacitado ante una condición si el mundo cambiara de reglas. ¿Cómo es eso de que cambiara de reglas? ¿Qué pasaría si el cambio climático provoca un hecatombe de los ecosistemas y ahora lo normal fuera vivir, por ejemplo, en noche perpetua? ¿Quiénes de ustedes tienen dificultades para ver en la noche? Ay, yo en la oscuridad. Hay algunas personas que les Sí, yo en la oscuridad en general. ¿Qué pasaría si en algún momento sucedía algo así de desastroso? Algo que provocara un cambio general de las reglas sociales. ¿Quién sería ahora la persona discapacitada? Una persona que nació con ceguera podrá desarrollarse y adaptarse así. Otra persona no. Entonces, la crítica Clip-Tullido es eso. A ver si cambiamos las reglas, ¿sigue funcionando todo igual? Inclusive hay algunos videos de algunos ministerios internacionales que hacen como esta visión de cómo sería la sociedad si la regla fuera vivir con discapacidad. Un poco va hacia esa crítica. Vamos al siguiente,
para pasar como a cuestiones más prácticas. Y luego están los modelos interseccionales. Ella es Senadora Taylor. Si no me equivoco, y quizás sí, es una persona con discapacidad, específicamente vive apoplegia muscular en varias partes de su cuerpo, y ella escribió un libro que se llama CRIP, así, nada más CRIP, y ella habla y compara que lo que vivimos las personas con discapacidad es muy similar a lo que viven las otras especies animales. Ella pone un caso muy famoso, donde había un zorrito que tenía 3 patitas. Seguramente ustedes han visto perros que nacen con 2 patitas, con 3 patitas, y decía que ese zorrito era muy feliz, andaba por todos lados. Pero entonces un cazador lo mata, y le preguntan al cazador por qué lo mató. Y dijo, es que estaba sufriendo mucho. Le preguntó, ¿por qué sabes que está sufriendo mucho? Porque solamente tiene 3 patitas. Y entonces ese es el reflejo de esta visión. Porque asumimos que vivir con una condición de discapacidad es una cuestión que tenga que ver relativamente con el sufrimiento. Hay veces que sí, y a veces se sufre mucho. Pero no siempre, porque quienes nacemos con alguna discapacidad podemos o no desarrollar adaptaciones o condiciones que nos permiten vivir en felicidad en el entorno. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok, vamos más o menos a la mitad del tiempo, si no me equivoco. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí nada más para resumir esto, porque también es algo que estoy últimamente reflexionando y pensando con otras personas neurodivergentes y de otras discapacidades, es que adivinen qué. Cuando hablamos de neurodivergencia, no todo podrá ser entendido en términos de deficiencia, como lo habíamos entendido tradicionalmente. Esa visión tradicional es esta. En lo general, si lo ves, tienes una deficiencia visual. Si no escuchas, tienes una deficiencia auditiva. Si eres una persona neurodivergente, tienes una deficiencia psicosocial. Pero ¿qué pasa con aquellas neurodivergencias que no son de déficit, sino es de exceso? ¿Me explico? Vamos a ir al otro lado de mi propio pueblo. Cuando yo hablo de autismo, muchas personas me ponen aquí. Híjole, pues está difícil que puedas desarrollarte en muchos campos, ¿no? Y para muchas personas el autismo está eso, como de le va a costar trabajo ser productivo, no se va a independizar, le va a costar un montón de cosas, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa con las altas capacidades? La visión romántica de las altas capacidades es que somos así como genios, ¿no? Inclusive en las series nos ponen así de, oh, es totalmente un genio, pero no puede desarrollarse ni amar a nadie. Uf, imagínense. O sea, soy un genio en las matemáticas, pero no puedo amar a nadie. Como un villano, ¿no? A eso tendríamos que ver a la parte de hasta abajo del esquema que está apareciendo ahí. Hay algunas neurodivergencias que no son vistas como un déficit, sino que son vistas como un exceso. Eso quiere decir que la no discapacidad sería un compórtate de manera normal. No seas deficiente, pero tampoco te desbordes. Les voy a contar un caso real si les quiero lugar. A mí me gusta mucho trabajar rápido. Entonces, para mí, una junta que pase de los 45 minutos es un exceso. Seguramente para ustedes también. Una junta de nos echamos de 8 horas. Es una buena junta, sí. Pero ¿cuántos de ustedes han vivido juntas de 20 o 30 minutos? ¿Verdad? Nunca. Entonces alguna vez yo dije, ¿por qué no en lugar de pasar 3, 4 horas aquí en una junta, cada quien trae sus ideas y escogemos las ideas que sean mucho más productivas para el caso que queremos atender? Y me respondí así en una alta autoridad discriminatoria. No todo el mundo somos como tú. Si tú vas demasiado rápido, acóplate. Si tú vas demasiado rápido, es que te crees más que nosotros y crees que eres más capaz que el resto del grupo para poder desarrollar ideas. Y yo le contesté a esa persona, pues no, simplemente estoy viendo que a mí me afecta pasar 3, 4 horas perdiendo el tiempo acá en lugar de estar enfrente del monitor resolviendo las cosas, porque ellas ya están esperando respuestas, no están esperando a que comamos galletitas y que atendamos cuando ustedes quieran, ¿no? Y tal, tiene problemas con la autoridad. Ajá. Entonces me respondió, pues entonces el problemático eres tú, porque así se trabaja en todos lados y así las cosas no van a cambiar.
Esa autoridad es una alta autoridad. La presidenta. Más para que sepamos un poquito el contexto. Eso quiere decir que en términos de discapacidad está mal que yo no pueda hacer cosas, pero también está mal que yo tenga un exceso. ¿Sí? O sea, no todas las discapacidades son por déficit. Hay algunas discapacidades que son vistas por exceso. ¿En dónde está? ¿Cuáles son algunas de estas? Una de estas pues, son las altas capacidades, que también es una discapacidad en estos criterios. Otra de ellas es el límite de personalidad. Habrán muchos niños y niñas que ustedes tengan que trabajar a lo largo de la vida, que son niños que pasan de la absoluta tristeza a la absoluta ira, por ciertos momentos bien pequeñitos. El límite de personalidad hoy en día es uno de los más patologizados y de los que más se desconocen, porque cuando llegan a la vida adulta son personas que usualmente les dicen que son bipolares, ¿no? En un momento están así como tranquilos, como aquí el compañero, y para el otro lado está como Godínez, que se enoja de todo. Hay otras discapacidades y neurodivergencias que tienen esas características, dependerá caso por caso. Pero hoy en día tenemos que pensar justamente en la parte del medio. ¿Qué es la norma? ¿Cuál es la norma? ¿Quién colocó la norma? ¿Cómo funciona esa norma educativamente en los centros educativos? Porque si respondemos esa pregunta nos vamos a dar cuenta que está muy mal el que no sabe leer y el que no sabe hablar, pero va a estar muy mal el niño que no se calla y que no deja de moverse todo el tiempo. ¿Sí? En este sentido, los criterios de discapacitación tendrán esa fórmula. Y todo esto se basa en la siguiente, por favor. Bueno, ahí no aparece, pero la fuente se llama así, Autismo S.A. Es un artículo académico, más o menos de hace 5 años, que habla que en general la discapacidad llega a ser redituable por dos cosas. A las personas que viven con deficiencia, por todo lo que puede ser de remuneración. Por ejemplo, un niño con autismo o con atención diferenciada, también conocido como TDAH, puede necesitar terapias, juguetes sensoriales, diferentes tipos de comidas, diferentes tipos de recursos. ¿Cuánto puede gastar una madre o padre con un niño o niña neurodivergente? Mucho, ¿no? Sobre todo en terapia y cuestión organizacional. Entonces, este artículo dice, la discapacidad no es como nos dicen, de ay, pobrecita gente, qué triste, bla, bla. Es económicamente muy redituable. Y para las personas que estamos en excesos, también sigue siendo redituable. Porque existe eso de aprovecharse o explotar hasta el último momento a aquella persona que funciona más allá de la norma. Ajá. Otro caso. Cuando algunas de mis jefas se han dado cuenta que trabajo relativamente o muy rápido, usualmente me sobrecargaban la mano a mí. Y el trabajo que teníamos que hacer 2, 3, 4 personas, me lo dejaban a mí solo. En ocasiones tuve que ocupar mi cargo y ocupar otros 3 cargos al mismo tiempo. Y cuando en algún momento me dijeron, ¿por qué te ves tan ojeroso, tan roto, tan poco de vida? Les decía, es que tengo un poquito de trabajo. Un poquito. Eso quiere decir que también tenemos que entender la discapacidad como algo que podemos explotar. Y habrán muchos niños y niñas que ustedes vayan creciendo con ellos que van a vivir en este pueblo de manera perpetua. Ajá. Porque hoy en día seguimos entendiendo esos extremos como algo explotable. Y ahí está la mala noticia educativa. Tenemos que ir cambiando esta perspectiva. Siguiente, por favor. Entonces, seguramente ya conocen un poco el concepto de neurodiversidad y neurodivergencia. Solamente repaso rápido. La compañera que aparece en la pantalla, Judy Singer, se decía que ella fue la que creó el término de neurodiversidad. Pero siguiente. ¡Godínez, apúrate! Es cierto, no me odies. Este artículo en inglés salió el año pasado. Fue creado por muchos científicos, terapeutas, gente de la academia muy renombrada, pero todos ellos neurodivergentes. Y dijeron lo siguiente: neurodivergencia no fue un término de una persona, es un término colectivo. Nació de todas estas cabezas que estamos aquí sentadas, incluida a la que se asume como la madre de la neurodivergencia. ¿Por qué eso es importante? Porque es muy similar a lo que ustedes viven en el día a día. Todo lo que hacen por las niñas y los niños es algo colectivo. Ajá. ¿Por qué eso es importante? Porque su error no será su error.
será el error de toda la comunidad educativa. Y por lo tanto tenemos que respetar el momento en el que usted se equivocó. Porque usted se va a equivocar, pero ella también. Y él también. Y toda la gente de ella se va a equivocar un chorro. Porque atender y acompañar a personas neurodivergentes no es sencillo. Para nada es sencillo. O sea, acompañarme no es nada sencillo. Es muy complejo. Pero al mismo tiempo, todo lo bien que hagan por una persona, por un ser neurodivergente, también es colectivo. También es comunitario. Eso quiere decir que es importantísimo que trabajemos con cada una de sus mentes. Porque también hay algo que se ha descubierto actualmente. En general, en todo el mundo, sobre todo después de la pandemia, se ha descubierto que muchas personas que se dedicaban a la docencia ya no quieren dedicarse a la docencia más. Muchas de ellas están cansadas, han vivido violencia física de niñas y niños no neurodivergentes. Ya ni siquiera estoy hablando del niño atención diferenciada que grita y pega. Estoy hablando del niño neurotípico. ¿Ah? Muchos de ustedes también han enfrentado sobrecarga administrativa, sobrecarga laboral. Algunas de ustedes tienen 2 o 3 trabajos, ¿sí o no? Pues entra el de maestra y mamá. Y eso en México y en el mundo ha hablado que en lo general ya las personas no quieren ser docentes o quieren trabajar en los espacios educativos. Y eso es un gran problema que nos vamos a enfrentar en el futuro. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes están cansados, tienen burnout, tienen depresión desarrollada, tienen grados de ansiedad importantes. Eso quiere decir que para hablar de neurodivergencias, también tenemos que hablar de las personas que cuidan y acompañan a las personas neurodivergentes. Y eso ya no nada más les toca a ustedes, le toca a toda la política pública, a los espacios de defensa de derechos humanos, y es algo que tenemos que pensar. Si no se acompaña a quien cuida, va a ser difícil que podamos acompañar a las personas neurodivergentes. Siguiente, por favor. Un poco más para no quedarnos solamente en la parte teórica, solamente decir que si no sabemos estos términos, neurotípico es el general de las personas. Neurodivergentes somos aquellas que desarrollamos un procesamiento neurodesarrollo diferenciado. Y aquí otra noticia en términos estadísticos. Siguiente, por favor. De todos modos, la presentación la pueden compartir, se la pueden mandar, se la pueden distribuir, la pueden cambiar, se la pueden cambiar por papitas, por café, por lo que quieran, ¿vale? Lo importante de aquí es que les quede muy, muy claro que estadísticamente habemos más personas neurodivergentes que sexodisidentes. Claro. Se dice que existe 1 de cada 10 personas en el mundo es LGBT. Lesbiana, gay, bisexual, trans, etc. Más o menos, no hay un censo internacional de cuántos somos, pero se estima, con cálculos probabilísticos estadísticos, que 1 de cada 10 personas en el mundo somos LGBT. Pero se dice que 2 de cada 10 somos neurodivergentes. Y aquí viene otro problema importante. Si somos más personas neurodivergentes, ¿por qué hay tanta marcha LGBT y no hay tanto avance de activismo neurodivergente? Porque esto todavía es un tabú. Un tabú enorme. ¿No les ha pasado que les han dicho algo así como de, oigan, ¿y usted en qué trabaja? Pues trabajo en educación especial. En educación especial. Ay, ¿en serio? Paciencia. No, usted es un ángel, imagínese. Sí, siempre. O es algo así como de, ¿usted trabaja también en educación especial? ¿Y no se siente mal de trabajar con todos esos niños? ¿No les muerde? Dicen que muerden, ¿no? A mí me deja ver sus mordidas. Qué difícil, ¿no? Pero justamente tiene que ver muchísimo con esto. Hay una visión que no toma en cuenta que es mucho más común la neurodivergencia que la sexodisidencia. Y no hemos avanzado casi nada en neurodivergencia en términos políticos y de política pública. Ya, por favor. Sexodisidencia somos todas las personas que pertenecemos a la diversidad sexual. Todo lo que cité como LGBT, pero en lugar de decir LGBT, hablo de sexodisidencia, porque LGBT le faltan muchas letras. Y seguramente muchos de ustedes dicen, ay, es que a este paso van a ser hasta 20 letras, LGBT, Z, el abecedario. Por eso prefiero sexodisidencia, porque hay muchas identidades que no vienen en acrónimo, pero vienen ahí implícitas.
Otra noticia importante. Muchos de los niños y niñas que tienen ustedes van a ser raritos. Va a pasar. Se calcula estadística y más o menos en estimaciones que el 40% de seres neurodivergentes también somos sexodisidentes. Y ahí está ¿por qué pasa eso? La ciencia más normalista y costumbrista dice, pues están malitos de su mente, van a estar tan malitos en la parte del neurodesarrollo como en la parte sexual y el género, ¿no? La parte crítica en derechos humanos dice, como estos seres son muy críticos a las reglas y normas sociales, pues también van a ser críticos con normas sociales establecidas del sexo y del género. Interesante, ¿no? Vamos a la siguiente, para ya pasar a cuestiones más prácticas. Ahí está más práctico, justo. Todo lo que aparece en el paraguas, no todo el mundo estamos de acuerdo. Hay personas que dicen, yo no pondría esa, a mí me parece que esta no va aquí en esta lámina. Hay personas que dicen, eso no es una neurodivergencia, es una enfermedad. ¿Cuál es la frontera entre neurodivergencia y enfermedad? Es muy poco clara. No hemos llegado a un acuerdo ni en academia, ni en activismos, ni en derechos humanos. Pero lo que sí podríamos decir es que el acuerdo existe, que cuando hay una variación en el funcionamiento de la mente, ya podríamos llegar a pensar que es una neurodivergencia. Pero aquí, ¿dónde diferencia una neurodivergencia de una parafilia? O sea, ¿un autista es sinónimo de un pedófilo? No. Ahí está el punto. Porque una cosa es una cuestión de neurodesarrollo y otra cuestión es de cómo se desarrolla una mente a niveles de trauma complejo que daña completamente la forma de comportarse, de estar y de ser de esa persona en el mundo. Eso quiere decir que podemos haber autistas que podemos llegar a desarrollar un trauma complejo y por lo tanto ya ahora es una patología, sí, pero eso es lo que podemos prevenir en muchas de las escuelas. Si llevamos un acompañamiento adecuado, lo que podemos hacer es que las personas que vivimos con neurodivergencias no desarrollemos patologías cercanas. La mala noticia es que la mayoría de personas neurodivergentes sí desarrollamos patologías, sobre todo depresión, ansiedades muy altas y otras cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Salud mental y neurodivergencia van de la mano, pero no siempre son lo mismo. Inclusive las personas que tenemos mayores oportunidades de vida como yo, porque también hay un factor de clase importante, podemos llegar a desarrollar caídas en salud mental muy rápidas y muy severas. Entonces es importantísimo tomarlo en cuenta siempre. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, vean la pantalla rápido y ahí van a encontrar a muchos de sus niños y niñas que están en sus escuelas. Algunas de las neurodivergencias son la discalculia. ¿Alguien había escuchado eso? Sí. Discalculia son los números, dificultades para procesarlos. Y hay mamás que luego me dicen, híjole, es que si no sabe contar y si no sabe hacer cuentas, ¿qué va a hacer en la vida? Ni panadero ni mecánico va a poder ser. Qué triste, no, qué cosa, ¿qué hago con mi hijo? Y adivinen que se ha descubierto que muchas personas con discalculia tienen habilidades muy buenas luego en la parte de escritura. O tienen habilidades muy buenas que se pueden desarrollar y potenciar en el área de la atención pública. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona neurodivergente que se le dan muy malas fracciones puede ser una gran persona de cuidado. Puede ser una gran persona que se puede desarrollar en diferentes campos de la atención uno a uno. Y ahí es lo que a lo mejor nos puede llegar a tocar a cada una de las personas que estamos aquí. Educativamente hay dos posibles líneas que tenemos que ver. La primera es que hay neurodivergencias que afectan a ciertos campos, pero hace que otros se resalten. Entonces podemos agarrarnos de eso para acompañar a ese niña en su trayectoria educativa y de vida. Y el segundo factor es uno de los que más me gusta, el interés especial. ¿Habían escuchado ese término? Seguramente sí, ¿no? Interés especial. Interés especial es el rasgo de la identidad neurodivergente donde muchos de nosotros desarrollamos un gusto excesivamente puntual sobre un tema. Dinosaurios, ovnis, momias de Guanajuato, directores de escuelas. O en mi caso, mi interés especial es la educación.
Eso quiere decir que en el punto donde yo dije, de aquí soy, y quiero saber todo ese tema cuando crecí, fue la educación. Sobre todo en la educación social participativa. Metodología, didáctica, educación popular, crítica, feminista, crítica, etc. Y ahí está el punto de anclaje donde ustedes pueden hacer muchas cosas. Si al momento de atender a alguien de 6, 7, 8, 11 años, algún adolescente, notamos un interés especial, ya lo hicimos. Porque ese interés especial se puede convertir en un espacio terapéutico para la persona, pero también en un posible canal de profesionalización en la vida adulta. Ajá. Por eso, hoy en día, muchos de los que trabajan en la industria de los datos o en la industria de las grandes redes sociales como Google, Meta, etc., son neurodivergentes, porque la gente de esos espacios han dado cuenta que al ser su interés especial, los números, la informática o la programación se aprovechan de la habilidad y la generan en términos profesionalizantes, para bien y para mal. Muy bien, ¿qué otro tipo de condiciones tenemos? Algunos dicen que la epilepsia cae ahí, y ahí tengo todavía mis dudas, pero la ponemos. Límite de personalidad, TDAH, ahorita vamos a ver otras formas de llamarla. La dispraxia tiene que ver con el movimiento. Son niñas y niños que a lo mejor van caminando y de repente, ¡pam!, ya se tropezaron y se dieron en la rodilla y se dieron el trancazo de su vida, ¿no? O se caen a cada rato, no sé si les pasa con sus niñas y niños en sus escuelas, personas que se caen a todo rato, se pegan con todo, le dan, está ahí el trancazo del ventanal que no vio, tiene que ver con la dispraxia. También tenemos cuestiones de procesamiento sensorial, tenemos la sinestesia. ¿Qué es esto? El cerebro procesa de manera diferente el estímulo externo. Entonces la persona puede estar comiendo algo y puede que el cerebro lo procese como otro de los sentidos. Ajá. O puede escuchar algo y el cerebro lo procesa como un sabor. Eso no quiere decir que sean personas todopoderosas, significa que los cables se cruzaron tanto. Ajá. Y la persona sinestésica puede llegar a sentir sabores o puede llegar a escuchar luces. Ajá. No significa ahí como de, es todopoderoso y ya a partir de ahora ya va a poder hablar con los animales. No, simplemente hay cruces identitarios, ¿vale? Hay muchas otras tantas que yo no conozco de la lista. No me sé todas. Por ejemplo, esta no me la sé. ¿Ah? El obsesivo compulsivo, pues sí me la sé. Y hay una gran variedad. Lo importante de aquí, más allá de decir cuáles son, es que en lo general, cada uno de estos rasgos va a requerir un acompañamiento socioeducativo, pero también terapéutico, emocional y muy específico. ¿Por qué? Vamos a ver las siguientes. Más, ahí están, se las dejaré para cuando tengan la presentación, lo tengan a la mano, pero lo que me interesa explicarles es un poquito más adelante. Ahí está un poco, tiene que ver muchísimo con esto. En lo general, entendemos que toda la sociedad tenemos muchísimos rasgos. Todo el mundo acá tenemos diferentes procesamientos. Ajá. Y tradicionalmente se oponía que las personas autistas éramos contrarias a los neurotípicos. Hoy en día los esquemas hablan de que pueden haber momentos de encuentro entre diferentes rasgos identitarios. ¿Por qué? Vamos a ir más adelante. Más. Quizás nos tengamos que regresar, pero ahorita quiero enseñarles ese esquema que me gustó mucho. Más. Ahorita regresamos a este punto, no hay falla, no me odies, godines, hay problemas. Más adelante, se comió, no aparece. Seguramente hay algún error, no hay falla, no temamos de que no se dé el problema. Pero en algún momento, a ver si lo podemos ver, me voy a acercar un poquito atrás para pasar rápidamente esta parte de la presentación. Y no les ande mareando más con todo esto. Muchas gracias, director. Muy amable usted. Ahí Por es donde una extraña empieza el razón problema. no se ve la parte de abajo. No se carga. Pero no hay falla. Ahorita lo recuperamos de alguna forma. Entonces regresemos acá. Lo que quería enseñarles era un esquema donde tradicionalmente el autismo se ve como una línea, seguramente lo han visto. De este lado es autismo grado 1.
Y de ese lado está el autismo grado 3. Tradicionalmente así se explica. Inclusive en muchas de sus escuelas seguramente les enseñaban a hacer autismo. Grado 1, grado 2, grado 3. Actualmente hay otros esquemas que nos dicen que hablar de grados no necesariamente es lo mejor. Sí no tendríamos que hablar de gradientes. ¿Qué es eso de gradientes? Grados en diferentes áreas. Y se ve como un circulito con diferentes niveles según el tipo de área en el que está comprometida diferentes condiciones del neurodesarrollo. Eso quiere decir, y ahí viene también una cuestión importante de la ley, según la Ley General de Autismo, sigue utilizada la triada de Wink, Lorna Wink, una de las más importantes psicólogas en la materia. Las personas autistas nos medimos como personas que tenemos dificultades en 3 áreas. ¿Se acuerdan cuáles son? Ejecutiva. A ver una mano para que alguien lo diga, y así vamos viendo 3 manos. Allá, uno de los rasgos, por favor. Uno de los rasgos dice que es lenguaje y comunicación. Ahorita vamos a ver. Otro de los rasgos, ¿cuál es? Social. La interacción social. Y otro de los rasgos, conducta viene en la interacción, en el comportamiento de la comunicación. Vean el entorno. Ejecutiva, mental. Lo sensorial. Según esa trilogía o triada de Wink, que es una de las referencias hoy más importantes todavía utilizadas en psicología, las personas autistas somos reconocidas cuando tenemos diferentes dificultades en esas 3 áreas: comunicación, socialización y cuestión sensorial. Más o menos les suena, ¿no? Ahí viene una noticia. Hoy en día, desde la visión más crítica del autismo, no podrá ser vista por 3. Tendrá que ver con diferentes dimensiones, que vienen en ese esquema que no quiere aparecer, pero en algún momento haremos la forma de que aparezca, ¿vale? Hoy en día no se puede ver solamente con 3, tendrá que verse con diferentes dimensiones. Esas 3 son importantes, pero hay otras. En estas otras incluye el interés especial, también se incluirá otro tipo de dimensiones que tienen que ver con las dificultades en el día a día. Otro tipo de estas dimensiones tendrá que ver con las cuestiones físicas y otros rasgos que van a ir apareciendo. Si yo les pregunto, ¿Es como las dimensiones que maneja el Denver? por ejemplo, ¿en qué sentido? Bueno, que el Denver trabaja sobre la dimensión comunicación receptiva, expresiva, imitación, cognición, habilidades sociales, habilidades motoras, velocidad visa. Se parecería más a esos esquemas nuevos. Emocional. Eso es importante, lo que nos dice la compañera Belén, muchas gracias, tiene que ver que hoy en día, ya desde la terapia y desde la visión más crítica, no se ve con 3, sino se ve con muchísimos rasgos. Entonces, cada persona autista vamos a tener nuestro circulito y en algún nivel vamos a tenerlo muy alto. Por ejemplo, ¿creen que yo tengo problemas de comunicación? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué? Lo dijiste en el 1-1, ¿no? La parte prosódica que manejas es que el autista tiene una entonación, una prosodia característica que hace que sea a lo mejor no tan perceptible para todos, pero los que somos del lenguaje detectamos las sincronías o la parte temporal del discurso, así como la parte de inserción de palabras cuando como que estás tratando de volver a encauzar tu idea y entonces metes una palabra que no tiene, o un sonido que no tiene nada que ver con eso, pero que te ayuda a volver a encauzarte. Poderoso, muy poderoso el argumento. Muchos de ustedes dijeron, no, yo te estoy entendiendo todo. Pero alguien que sabe de terapia de lenguaje, alguien que sabe de toda la cuestión de la lingüística, está reconociendo mis trucos. Uno de mis trucos, como mago, tiene que ver con esas palabras insertadas, o como palabras llave que me ayudan a conectar con otras cosas. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Puede que yo tenga facilidades para hablar con auditorios grandes. En la interacción 1-1. En el 1-1 me cuesta mucho más trabajo. Mucho más. Y allá esos trucos no van a aparecer tan rápido. Porque hablar con un foro grande es más o menos sencillo. Pero hablar con una persona es todo un tema. ¿Se acuerdan que en el video la madre de familia dijo: es que siento que es cariñoso conmigo mi hijo, pero es cariñoso de otra forma? Me viene a abrazar y de repente
Muchas gracias. Y de repente tiene otro tipo de reacciones. Eso en el día a día también es una cuestión muy compleja. Sí. Muchas gracias. Por ejemplo, esto que acaba de hacer la compañera es muy importante. Una de mis mayores dificultades, a pesar de que hago ejercicio, es abrir botellas. Es tonto, pero es una de mis mayores dificultades. Pero regresando a la cuestión del cariño. Una persona autista queremos de otra forma, queremos de otras formas. Ajá. Eso a mí me ha implicado muchos rollos comunicativos. Así, para el día a día, muchas personas están así esperando como de, ay, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Entonces la persona dice, sí, ya comí. ¿Y tú ya comiste? O por ejemplo, acá con Griselda, que nos conocemos desde hace un tiempo, ella cachó mi maña. Pero yo hay veces que ni siquiera digo hola, buenos días. A veces es así directamente como de, ¿para cuándo nos vamos a ver y qué vamos a hacer? Entonces Griselda es como de, hola, buenos días. Porque ella ya cachó mis formas. Ella ya cachó que yo no a veces tengo esos modos de decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Soy un niño scout y vengo a ayudarte para todo. Hay veces que la comunicación se da en estos términos. Entonces, muchas personas dicen que los autistas somos muy groseros o muy groseras. ¿Les ha pasado? Inclusive las mamás y los papás nos dicen, es que ya avanzan muchas cosas, pero sigue siendo un groserito. No hay un lenguaje pragmático. Ajá, es otro tipo de cuestión. O es poco expresivo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era chiquito, me podía pasar la cosa más mal y me quedaba así como... O fingía la sonrisa. Hoy en día ya tengo más rango actoral, ¿no? Actoral. En cuestión de emociones, pues sigue siendo una cuestión, ¿no? Ajá, hoy yo puedo decir, por ejemplo, pregúntame si ya comí. ¿Ya comiste? Oye, rico, estuvo muy bueno. ¿Y tú? Y a ver, no le quiero preguntar. X, no me importa en ese momento. Pero aprendí que a ella le importa. Entonces yo aprendí que a ella como persona le importa y yo puedo hacer un poquito de esfuerzo de contestarle. Eso quiere decir que entonces los rangos de comunicación tradicionales no nos van a funcionar para poder evaluar el avance, retroceso o la estabilización de una niñez, una adolescencia o una persona adulta neurodivergente. Ahí cálmense. Si ven retrocesos, no se preocupen de más. Tendrá que ver con estas cuestiones de altos y bajos en las niñeces que van a atender. ¿Vale? ¿Te quedó clara esa idea? Sí. Más o menos. A ver, ¿por qué no quedó claro? La verdad. Tiene una amplia gama de conocimientos de los autistas que hemos ido trabajando, pero finalmente son muchísimas cosas. Sí, son muchas. Aquí la compañera, para quien escuchó hasta allá atrás, nos dice es que hay muchas gamas. Entonces lo que te pasó a ti, pues a lo mejor al niño que estoy atendiendo es bien diferente. Y qué bueno que a ti te fue bien en la vida. Pero este niño sí está, pero en caso a todo lo que da, ¿no? Ajá, ¿cuándo allá? Yo creo que también es importante entender que si bien hay curvas de aprendizaje, que son las curvas en U se llaman cuando parecía ser que hay retrocesos, y que luego el niño vuelva a retomar la habilidad, pero también hay habilidades que sí se pierden porque se dejan de practicar, porque por eso sea esa habilidad, porque se trabajan. Entonces, cuando nosotros observamos que ya hacía una cosa y entonces de repente la deja de hacer, bueno, yo tengo una hija con autismo, sí es importante seguirles pidiendo que hagan lo que están dejando de hacer, porque a veces se enfocan mucho en lo que nuevo que aprendieron, entonces lo anterior ya no porque no lo sepan hacer, sino porque lo dejan de practicar. Entonces es como irle sumando uno a uno, o sea, no dejarlo, pues, porque yo creo que se pierden las habilidades no porque haya un retroceso cognitivo o un desfase cognitivo, sino más bien es una parte de las praxias o del uso o el manejo constante de esa habilidad que se pueda no adquirir, por ejemplo, ¿no? O no consolidar. Casos reales, el que me acaba de decir y el mío. Yo era muy bueno memorizando. Toda la primaria, la secundaria, la prepa me la pasé con una memoria envidiable. Yo creo que por eso tuve muy buenos resultados en mis exámenes, aunque no fuera muy bueno en todos los campos. Pero era muy bueno memorizando. En la universidad tuve una profesora, que si me acuerdo su nombre, se me llamaba María de la Luz. Luz. Tendría que haber sido diferente.
A mí me gustaba participar muchísimo, entonces yo decía, yo leí tal cosa, y yo leí tal cosa, entonces levantaba la mano todo el tiempo. Y alguna vez María de la Luz me dijo, ¿y ahora me puedes decir algo que no venga en el libro, sino que opines tú? Porque no me interesan los ratones de biblioteca en mi salón. Tómela. Me lo dijo frente a todo el grupo, éramos cerca de 20 personas, pero yo me sentí muy tocado. Fue muy Normal, violento claro. para mí. Y entonces yo ya comencé en ese momento, bueno, yo opino tal cosa. Pero eso no me importa, necesito que me digas algo de lo que leíste en las fuentes. Y me quedaba como de, pero si me estás diciendo cosas contradictorias. Entonces, en ese momento yo perdí mi habilidad para memorizar. Hoy en día no puedo memorizar otra vez. Es algo que he visto muchas Porque te veces con 2 o impactó. 3 terapeutas. No puedo volver a recuperar mi habilidad de memorización. Sí, pásame el número. Y tiene que ver con eso. La praxis puede modificar mucho el desarrollo o ruptura totalmente de una habilidad. Por eso es importantísimo lo que ustedes hagan. Porque un error así de fatal como el de María de la Luz sí puede afectar fuertemente una habilidad que era muy pertinente en diferentes campos. Compañera, adelante. Creo que en esta parte, escuchando lo que nos compartes y estos cambios, esta transición que estamos teniendo y cómo lo vivimos dentro de las escuelas, ¿sí se escucha? Creo que también a nosotros como personas, o sea, más allá de que nosotros seamos docentes, también somos personas que nos enfrentamos a estos cambios que a veces, si no entra en esta enseñanza rígida o estructurada que tenemos, también nos rompe un esquema y nos cuesta trabajo poder entender esa neurodivergencia en los alumnos que en este momento tenemos y que nos rompen un esquema bastante fuerte, porque efectivamente creo que en el día a día de decir, es que retrocedió y es un común, ¿no? Y decir, pero ¿cómo retrocedió? O sea, hay algo que sucede acá en su procesamiento que está haciendo que haya cambios y que yo no los estoy viendo ni los estoy entendiendo. Y entonces creo, al escucharte, me lleva a poder trabajar con los profesores desde la función que tengo, el entender que no es agobiarnos porque pensamos que hay un retroceso, sino ir viendo estas posibilidades de este acompañamiento donde no lo hagamos tan rígido, porque hay cosas que no entendemos en nuestros chicos a veces, sino es ir acompañando e ir viendo qué podemos ir favoreciendo en esta enseñanza. Bien dices, bueno, yo estoy en un campo laboral y entonces tal vez no es que se aprenda la receta, el proceso o los ingredientes o las herramientas, sino ver de qué otra manera también puedo ir favoreciendo, ¿no? Pues esto a lo que este alumno se está enfrentando en una escuela con una estructura que está cambiando, pero que todavía no cambia en la totalidad de acuerdo con lo que él requiere. Importantísimo lo que acaban de decir las dos compañeras, porque fíjense, ya veo aquí el cuadro mágico. Nos enseñan autismo en las normales de maestros, en la Pedagógica Nacional, en Filosofía y Letras, o en cualquier lugar que ustedes hayan estudiado, psicología, facultades, etc., que el autismo se ve como allá arriba. Vidal está aquí, o acá, porque es poco autista. Pero nuestros niños y niñas estaban hasta acá, porque son muy, muy autistas. Y un poco lo que ha trabajado el esquema de Denver y otros referentes pragmáticos, teóricos y metodológicos es que el autismo se vea, y otras neurodivergencias, como gradientes, como lo que nos acaba de decir la última compañera que habló. Hay diferentes áreas y estas áreas van a estar potenciadas, reducidas, limitadas, van a ser muy amplias, van a ser muy bajitas en diferentes áreas. Por ejemplo, ¿habían escuchado el término de steaming o autorregulación? Seguramente mucho. Autorregulación, sí. Conociendo y viéndome cuál es mi forma de autorregularme. El movimiento. Moverme. Tengo un steaming motor. ¿Ah? Eso quiere decir que Vidal se siente mejor cuando se mueve mucho. Por eso, terapéutica y físicamente, a mí me han recomendado, al menos desde los años que tengo mi detección, a tener actividad física y motora constante. ¿Ah? Por eso a mí me gusta nadar más o menos de 6 horas o más a la semana,
porque es lo que me ayuda a regularme mucho, porque soy muy proclive a la ansiedad y a la depresión. Con la cuestión del perfil sensorial, ahora sé que lo motor es mi salvavidas ante el universo temático y social que me resulta amenazante en el día a día. Entonces, es la magia entre educación y psicología. Si yo tengo un perfil sensorial, personas informadas como ustedes pueden generar esa combinación. Si tiene cuestiones motoras y al mismo tiempo su perfil sensorial se va hacia esto, combinemos esas dos y terapéutica, educativamente podemos acompañar mejor. Entre otras cosas que se mencionan son las rutinas. A mí si me cambian una rutina es el horror para toda la semana. Horror. Procesamiento sensorial que decíamos, percepción, funciones ejecutivas. ¿Qué es una función ejecutiva? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es? Todo lo que me ayuda en el día a día. Yo en mis peores momentos de acoso laboral perdí casi todas mis funciones ejecutivas. Hubo un par de veces que fue una crisis de desborde total, donde yo literalmente llegaba a la estación de Metrobús que me toca y tenía que llamarle a mi papá. Le decía, ya no entiendo dónde estoy, ven por mí. Literal. Y era cuestión de unos 30 minutos desde que tenía mis funciones ejecutivas. Ahí se va, aguanta llegar a casa, totalmente las perdió. Y realmente me asusté. Si como adulto me asusté, imagínense un niño o niña que perdió en ese momento toda su capacidad de ejecutar todo lo que hay. Entonces la rabieta, el chillido, me estoy sintiendo muy mal, lo del video de está llore y gritando, es porque puede estar una de esas áreas francamente comprometida. A las veces que me pasó que en el Metrobús yo estaba así como de ¿y ahora qué hago? Mi papá en ese momento no sabía de mi detección, porque también cabe decir que yo tengo detección de adulto, no tengo detección de niño. Yo vengo de una familia trabajadora, mi papá y mi mamá son meseros. Entonces eso también es muy importante, porque cuando vienes de una familia trabajadora, pues ¿qué vas a saber de terapeutas organizacionales? O de psicólogos, de psicólogas. A lo mejor un maestro o maestra como que notó pues este niño medio, ahí la cabeza chueca, ¿no? Pero nada más. Entonces ahí también viene un rasgo importante. Ustedes no deben de ser las únicas personas en conocerlo. La educación regular tiene la tarea de conocer todo eso. Debe, sí. Porque si no, ahí se van a perder muchas detecciones tempranas que nos pueden ayudar a acompañar de la mejor manera. Y se los dije a algunas escuelas a las que Se perjudican miles de vidas. Entonces estos temas, porque no les tocan los compitas de educación especial. Ellos ya saben un montón de esto. En cambio ustedes no son metidos. Sí, vamos a ver, vamos a aprender. Ahí Godínez se comprometió a dar las cosas y no sé qué. Pues ya saben cómo es, ¿no? Entonces, todo esto será importantísimo para ir midiendo el acompañamiento socioeducativo que vamos a tener con la persona. Y me quedan escasos 12 minutos para poder ir cerrando y hacer una sesión abierta de preguntas, respuestas, para que también podamos dialogar más abiertamente. Entonces, recuerden estos esquemas, es importantísimo que volvamos a ver que no todas las neurodivergencias funcionan de la misma forma y que cada persona va a tener gradientes muy diferentes. Yo de chiquito no podía comunicarme en público y ahora no me puedo callar cuando me toca hablar. Pero tiene que ver con eso. Cuando yo decía mis capacidades actorales, es otro término de neurodivergencia muy importante, camuflaje social. ¿Qué es el camuflaje social? Las habilidades que ganamos a lo largo de la vida para poder camuflajearnos según la necesidad que tenemos en acciones específicas. Uno de mis mejores camuflajes sociales es el de persona frente a grupo. Ya cuando termine acá, me tenga mis 30 minutos como de todavía estoy con este ritmo, voy a regresar a mi día a día, como otra vez medio apagado, medio dormido, medio esos altos y bajos, esa navegación. Porque hay personas que me dicen, ay, es que cuando te conocí, tu energía se me pasó y ahora que te conozco más a profundidad, veo que no eres como expones. Pues no, sí puedo aguantar estar así todo el día. Imagínense, pobrecito de mi cerebro, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Nada más para acabar, me gustaría recuperar este esquema también que me parece muy importante. Este es específicamente para altas capacidades, pero funciona para muchas otras neurodivergencias.
Recordemos, habemos personas neurodivergentes que además de tener esta neurodivergencia, tenemos 2 o más. En mi caso tengo 2 neurodivergencias. A eso se le llamaría doble excepcionalidad. Así. Doble excepcionalidad no es como doblemente especial, como deslactosado al doble, no. Es simplemente un dicho de tiene 2 condiciones que son importantes de reconocer. Y además, las altas capacidades del autismo a veces son contradictorias entre sí. El autismo es como rutina, rigidez, tranquilidad, y esas altas capacidades son estímulos, novedad, cosas nuevas, dame más, quiero todo. Entonces, entre ellas, todo el tiempo están peleando, al menos aquí arriba. Y tenemos la triple excepcionalidad. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque ustedes no solamente tendrán que formarse en cuestiones de neurodesarrollo, tendrán que saber de neurodesarrollo y otras materias. Sexismo, ciclo-etario, condición étnica. Ahorita no hemos hablado de personas indígenas y afro-neurodivergentes. Pero ¿se imaginan ese caso? ¿O se imaginan neurodivergentes de clases ultra bajas empobrecidas totalmente? ¿O un migrante refugiado, persona neurodivergente? O en mi caso, mi triple excepcionalidad está en la diversidad de género y de orientación sexual. Si yo, por ejemplo, voy a un médico o una médica que no está formada en esto, posiblemente si le digo soy autista y además soy sexodisidente, se va a quedar como de no, pobrecito, ¿qué hiciste en tus vidas pasadas para que te pasara todo al mismo tiempo, no? A mí en lo personal no me ha pasado porque mis médicos y médicas están muy bien formadas, pero muchos de mis amigas les suceden cosas de ese tipo, como le dicen como de por tu autismo también eres así como gay, ¿no? O sea, así como de, no señor, ¿quién le dijo eso? El problema es que es muy frecuente. La violencia hospitalaria, clínica y terapéutica es muy frecuente en estos temas, muy frecuente, y ahí desafortunadamente no les toca. Si les toca a otros de mis compas que están en el sector de salud y médico, pero ustedes es importante que sepan que no toda la gente de allá afuera está capacitada en estos temas. Les va a tocar depresiones y diagnósticos horribles, espantosísimos. Antes de terminar con la parte expositiva y llegar a sus preguntas y respuestas, me gustaría pasar a consejos rápidos que vienen en la parte de hasta el final. Las láminas son como de color rosita, moradas. Muchas de estas láminas vienen de... ¿Hay menos? ¿Una menos? ¿Un poco menos? Director, por favor, director. Vamos a regresarnos rápido. Me voy a comer unos minutitos, pero nada más para que vean rápido. Un poco más, director. Director, ahí están los ejemplos de algunas láminas que vienen de instituciones públicas. Un poco menos. Ahí, por ejemplo. Esta es de CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, ¿no? A simple vista ustedes pueden decir, pues no está mal. Quienes trabajamos estos temas, estamos abandonando el término de TEA para incorporar el de SEA. Entonces, esto es del año pasado. No es hace 10 o 15. Es del año pasado. Que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones sigue utilizando TEA, cuando ustedes se ocupan SEA, genera una contradicción procedimental importantísima. ¿Qué otra cuestión ven a simple vista ahí? El rompecabezas y el muñito. Muchos activistas neurodivergentes estamos en contra de ese símbolo. Para quienes conocen un poco más de historia, mucho del símbolo de los rompecabezas viene de una organización internacional llamada Autism Speaks. Autism Speaks ha recibido mucho financiamiento internacional para buscar los genes del autismo y para las próximas generaciones, a través de procedimientos genómicos, evitar el nacimiento de niñeces autistas. Es una cuestión que te quedas como de qué tranza, ¿no? Pero tiene que ver con algo real. Hoy en día se está investigando más sobre cómo quitar el gen del autismo a cómo acompañar educativamente a los que ya vivimos con la condición. Eso se parece mucho a la decisión que tomaban los regímenes nazis y totalitarios en el siglo XX de decidir quién vive y quién no vive. Pero es como ahora el síndrome de Down. O sea, el síndrome de Down ya no solamente es la trisomía 21, ahora ya hay síndrome de Down por falta del par 17. Entonces, así que quieran, o sea, la genética es un amplio... Sí, justo, pero justamente ya está el riesgo. Vamos a pasar rapidísimo con las otras.
Ahí, por ejemplo, sigue hablando de TEA. Ahí dice, algunas señales, la siguiente, por favor, director. La verdecita. Algunas señales que se pueden representar en la niñez son retraso y dificultades para hablar. Si una mamá lee esto, ¿qué creen que sienta? Retraso y dificultades para hablar. Le da angina de pecho y casi se nos muere ahí en el momento, ¿no? Luego, dificultad para regular sus emociones, enojo, tristeza y felicidad. Intereses y comportamientos repetitivos. No es lo mismo decir repetitivo a decir interés especial. Cambia muchísimo la vida y la trayectoria educativa y de padres y madres de familia. Siguiente. Es posible que estas características del TEA hayan pasado desapercibidas hasta la edad adulta, o se hayan superpuesto con algún padecimiento mental. Si lean todo eso junto, pues te da algo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí ya te habla de cómo, a dónde puedes acudir, bla, 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 etc. Vamos a ver otro ejemplo rápido, otra más. Esa me parece que es de supina, ¿no? Estrategias útiles para atender a niñas y niños que viven con síndrome de Asperger. Ustedes saben que el diagnóstico de Asperger ha entrado en desuso desde hace varios años. Se habla de autismo grado 1, pero muchos lo siguen utilizando. Ahí, pues, por ejemplo, ponen la imagen. Enseñarles de niña o niño la diferencia entre los lugares públicos y privados y las acciones de modo que desarrollen estrategias para hacer frente a reglas sociales complejas más adelante en su vida, ¿no? Todos los consejos están más en una gradiente de enseñan a comportarse en lugar de una gradiente de sociedad, aprende de estas condiciones y genera ajustes específicos. Vamos a ver los casos finales para pasar ahora sí a nuestro cierre. Ahí vienen casos, por ejemplo, caso número 1, la sociedad dice: entendemos que tu niño necesita estar en movimiento para autorregularse, pero cuando mueve demasiado sus manos, se mece en su pupitre, es un mal ejemplo para los demás. Compañeritos, todos en el salón de clases deben seguir las reglas de las manos quietas. ¿Les suena? Sí. Muchísimo. Y ahí tiene que ver con la respuesta. Para nosotras, las personas neurodivergentes, movernos es un estímulo que nos ayuda a regular, que nos ayuda a evitar las crisis y que nos ayuda a aprender muchísimo. ¿Ah? Las personas de atención diferenciada además tienen otras claves. A veces hablan mucho, a veces se mueven, se cambian de lugar, hacen 2 o 3 cosas al mismo tiempo, dibujan, escuchan al maestro y se mueven porque necesitan diferentes referentes emocionales y del entorno. Vamos a ver el siguiente. Entendemos que tu niña repite todo lo que escucha y utiliza frases muchas veces sin sentido, y eso le hace bien, pero tantos sonidos emitidos a la hora de la lectura distrae a todos en el salón de clases. También sucede muchísimo. Quizá en sus escuelas sucede menos, pero en las escuelas de educación regular todo el tiempo se está quejando de eso. Hay un niño que hace mucho escándalo todo el tiempo. No debe de estar en esa escuela. Debe irse a una escuela especial, ¿no? Como si fuéramos ahí una cuestión de está malito también de sus nervios. Ahí tiene que ver la ecolalia o la repetición de sonidos, también es una estrategia neurodivergente para sintonizar con el entorno. ¿Siguiente? Hay una pregunta. Esto, por ejemplo, tenemos un alumno que constantemente se está riendo. Tenemos un alumno que constantemente se está riendo y se ríe de si los compañeros mencionan a algún artista, él se ríe, y entonces todos que no se rían, ya pusieron reglas para que no se ría, y entonces él siempre está, entonces no me debo de reír de esto, ¿verdad? Ya me estoy riendo, estoy haciendo mal, o sea, él mismo se mentaliza de que lo que está haciendo está mal, pero tenemos mucho tiempo con eso y la maestra constantemente está poniendo reglas para que no se ría. Aquí como es parte de como una economía. Puede que sea, no lo sabemos porque tendríamos que ver el caso específico, pero hay 2 posibles salidas. Uno, que la ecolalia se transmite en otro tipo de actos. Por ejemplo, si tiene la necesidad de reírse, a lo mejor puede haber algo que al mismo tiempo le ayude, y a lo mejor sea otro tipo de sonido, o a lo mejor sea otro tipo de movimiento, porque usualmente un perfil sensorial puede moverse por lo auditivo, por el sonido, pero también puede moverse de otra forma. A lo mejor ese niño lo que requiere es motivación en algunos de los campos sensoriales. A lo mejor cada vez que tenga necesidad de reírse puede hacer algo alternativo en otro de sus campos sensoriales
para sentirse así, o a lo mejor puede reírse, pero a lo mejor podemos ir graduando el nivel de sonido, o que es una risita más bien bajita, como decir, fíjate, nada más ayúdame a que sea bajito para que el resto no se me ande distrayendo, ¿no? O ir viendo modos en los que se compartan los diferentes espacios de las niñeces y todo el mundo se sienta más o menos acorde a lo que necesita. Ok, gracias. Usted. Siguiente caso. No, el tercero, porque nos saltamos el tercero. Ya para ir cerrando. Anterior, ese. Sé que te prometí hacer sopa de fideos para Luisito porque me advertiste que no tolera el pescado, pero creo que ya es tiempo de obligarle a comer lo mismo que comemos todos en las reuniones familiares. Es por su bien, no caigas en sus chantajes. Ya basta de berrinches. Quienes tienen hijos, hijas neurodivergentes, han escuchado esto cientos de veces, ¿no? No, y aunque no sean neurodivergentes. Sí, aunque no sean. Y tiene que ver con No les eso. gusta. Muchas personas neurodivergentes tenemos restricciones alimenticias. Ayer, por ejemplo, me llevó a casa después de mi práctica de Kendo, que es esgrima japonesa, una de las madres de familia y mi compañera, que yo creo que es atención diferenciada, aunque no me consta porque no me han dicho en la detección o el diagnóstico formal, me dijo, es que no como danonino y no como gelatina, sino como mango y no como... Y me dio una lista enorme y yo dije, yo tampoco comía nada de eso y ahorita me ando quejando, ¿no? De que no quiere comer nada. Y es otra de las cosas, en las niñas tenemos más restricciones alimenticias que cuando crecemos. Cuando crecemos se puede abrir un poquito el panorama o mucho, dependiendo del contexto. Y para cerrar nada más el caso número 4, porque es lo que nos va a dar tiempo, intolerancia, invalidación y falta de empatía. Sí, ya sabemos que los retos que tu hijo enfrenta, o que tu alumno o tu alumna enfrenta, por ser autista, pero vamos, puedes llamar la atención y pedirle que se tranquilice y se quede sentado, altera a los demás niños y los incita a las travesuras. Piensan que es muy inquieto y les falta el respeto con su comportamiento. No es por criticar tu crianza, pero todos los niños necesitan mano dura, ¿no? Es un poco como el caso que nos compartió aquí la compañera y tiene que ver con las respuestas. No tendríamos que pensar más bien que mano dura. Las escuelas requieren cambios importantes en sus formas de enseñar, en sus formas de aprender, de producir los términos, porque si para un niño neurodivergente es difícil aprender en el sistema tradicional, para un niño neurotípico también. Entonces ahí la reflexión final es, no estaremos en momentos históricos de pensar si las escuelas requieren renovar didácticas, metodologías, formas de actuar, formas de trabajar, y también en términos de política pública, mayor acompañamiento a cada persona que está en un espacio de educación regular o especial. Ahí viene la pregunta abierta, porque no les toca a ustedes responderla, pero sí nos toca pensar día a día que no es una cuestión personal, sino es una cuestión siempre estructural. Y para cerrar esta conversación le voy a pedir al director que me pase la última lámina, nada más para que tengan ahí mis datos. Ahí están mis datos para cuando me quieran contactar en algún medio. Sí. Ahí tienen para que los puedan copiar, etc. Y nada, me gustaría cerrar esta breve charla agradeciendo otra vez a Griselda, con la que he trabajado muy bien en estos años. Este año, porque tampoco nos conocemos tanto tiempo, ¿no? A todo el equipo de la Autoridad Educativa Federal, a Alma, a todas nuestras amigas y amigos de acá, a todo el personal directivo que también nos invitan y con las que hemos cooperado, pues, a seguir trabajando en conjunto. Yo quiero agradecerles a todo el mundo de ustedes por su apertura para aprender de estos temas, por comprometerse y siempre recordar que los derechos humanos no es una cuestión de leyes o de estándares, sino son de actitudes y de condiciones que hacemos en el día a día para que todo el mundo podamos vivir en justicia, dignidad y cambio sociocultural. Les agradezco mucho y espero que nos encontremos en otro espacio. Gracias. Bueno, ahora sí entramos a la sesión de preguntas. ¿Quién le quiere preguntar a Vidal? ¿Todo clarísimo? Llevamos muchas reflexiones, ¿no? Acá hay la Pues necesariamente no es una pregunta, sino como decía la maestra, nos llevamos mucha chamba, mucha reflexión en el trabajo con los chicos.
Y pues bueno, la parte que quisiera que me comentaras para ti, hablabas mucho sobre esta parte de la colaboración, esta parte de que del apoyo hacia estas personas que acompañantes, ¿no? Acompañantes y acompañantes de los niños con autismo. Quisiera que pudieras hacer algún comentario sobre para ti qué es importante esta parte del trabajo colaborativo en las escuelas. ¿Tú qué has observado? ¿Por qué es importante o no es importante? Porque al final de cuentas nosotros, por ejemplo, en mi situación yo tengo 3 alumnos con autismo y a veces el trabajo me siento solo. Y en esa situación, pues quisiera que comentaras la importancia sobre el trabajo colaborativo o hasta dónde nosotros tenemos que estar acompañados sobre la autoridad inmediata hasta del compañero que está al lado del salón. Entonces, no sé, quisiera que pudieras hablar un poquito o tu comentario sobre esta situación. Gracias. Es una gran pregunta y lo voy a identificar con el villano de esta mañana. Director, su personal está muy cansado, tiene burnout, se ha sentido muy mal. Muy mal, así muy fatal. De mala onda, se pone verde. ¿Qué podemos hacer, director? Tienen que aguantar la jornada laboral. Pues sí, es lo que les toca, ¿no? Nos vamos a encontrar a muchos directores godines, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer muchísimas veces es pensar, el esquema tradicional de derechos humanos, lo que nos dice compañera es, desde arriba tiene que bajar todo en cascada hacia abajo. Pero algo yo aprendí en estos 2 años que vi mucho acoso emocional y laboral es, si el director godines es un tenemos que generar redes de cuidado en todos los espacios cercanos. ¿Por qué no nos va a cuidar? Pero a lo mejor usted, con las personas alrededor, puede generar ese espacio de autocuidado, de autoaprendizaje y de creación en red. ¿Qué significa esto de autocuidado y creación en red? ¿Godines creen que va a cambiar? No. Difícilmente va a cambiar. Vean cómo está viendo nada más, ¿eh? Imagínenselo. Pero a lo mejor lo que sí puede cambiar es si Godines no nos capacita, no nos da cursos, no nos trata bien, etc. Es que entre ustedes se disminuya la posible conflictividad que hay. Porque si Godines es así y además entre ustedes hay pleitos, hay chismes, hay peleas, hay pleitos, hay protagonismos, hay bla, 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 vaya ambiente que se va a generar. Por lo tanto, tenemos que hacer que usted se acompañe del resto de compañeras y compañeros de trabajo y empecemos a buscar recursos de coformación y acompañamiento socioeducativo y emocional. Porque usted se va a quemar si el entorno no le responde. En ese sentido, el cuidado no puede ser solamente visto como me tiene que cuidar la autoridad, sino a lo mejor yo puedo pasar de una visión de cuidado desde la autoridad a un cuidado entre mis pares y entre la gente que tengo cercana en niveles de poder a mí. Y no significa que todo el mundo seamos amigos y a partir de mañana todo el mundo a las chelas, aunque sea martes, sino significa que busquemos las rutas para que realmente cooperemos en entornos como en México que son absolutamente precarios. ¿Ah? Todo en México tiene ambientes precarios, por lo tanto, ante la falta de contrapesos a godines, requerimos acompañarnos en términos de cuidado entre nosotros, ¿vale? Espero haber respondido, ¿vale? Ahí hay una pregunta y ahí hay otra. Muchas preguntas. Saber si hay instituciones, si conoces instituciones que apoyen en la formación de padres de familia, porque digo, miles que atienden a los niños, pero si de algo nos hemos dado cuenta, o yo me he percatado, es que las escuelas nos la pasamos diciendo, es que el papá no ayuda, es que la mamá no aporta, es que no sigue, pero la realidad es que se enfrentan a algo que nadie se esperaba que sucediera, y queremos que respondan al niño, pero requieren una formación también, una capacitación, ¿no? Entonces ahí creo que también hay una laguna muy fuerte. Públicas todavía no hay ninguna, pero cada vez más organizaciones sociales civiles neurodivergentes tienen grupos de padres y madres de familia. Y eso es muy interesante porque hay veces que, inclusive ya las personas adultas con formación dicen eso, de
el niño y la niña necesita su terapeuta, pero quien más lo necesita Son los es papás. papá, mamá, por todas las crisis socioemocionales, como lo veíamos en el video. Yo he conocido una cantidad de madres y padres como la madre del video, porque es como de, se me está acabando el mundo, porque todo alrededor no me apoya, y es luego la persona que requiere más acompañamiento. Ajá. Ahorita no me acuerdo de alguno en específico, pero Fundación Comunidad Autista, Autistas de México, al menos esas dos, que ahorita son las que tengo más frescas, creo que te podrán guiar a buscar algún grupo de padres y madres de familia entre pares que se educan y se acompañan de esa forma, porque cada vez ha habido la necesidad de que haya mayores encuentros entre pares. Gracias. ¿A usted, por favor? Gracias, Vidal. Escúchame. ¿Se escucha? Sí, Nosotros pues nos dedicamos día a día a la inclusión y sabemos que la sensibilización y la información pues son chambas importantes que tenemos que hacer en los contextos en donde nos incluimos. Entonces, ¿qué otros factores claves crees que sean vitales para promover esta inclusión? Hay uno que no les toca a ustedes, pero que me parece que es algo en lo que ya no me dio tiempo de pelearme. Yo trabajaba en CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y algo que le decía a mis compañeras de aquí es, a mí me urge que en algún programa público se meta la adopción del enfoque neurodivergente en los procesos de salud y en los procesos educativos. Yo creo que en la medida que no haya ningún programa público a nivel federal, porque aquí estamos hablando a nivel de Ciudad de México, pero a nivel federal, un claro enfoque de adopción del enfoque de neurodivergencia, nos va a costar mucho trabajo avanzar, porque institucionalmente estamos en la calle de la amargura en la adopción del enfoque. En términos de políticas de inclusión más prácticas y más directas a nivel de Ciudad de México, yo creo que van a haber años buenos en la medida que ese tema empiece a estar cada vez en más espacios. Eso quiere decir que así como encontramos diferentes días del orgullo LGBT, diferentes fechas conmemorativas, sí tendríamos que hacer desde los activismos mayor trabajo para hablar de estos temas y desde las instituciones públicas a adopción de mayores personas neurodivergentes. Si hay vacantes, en las vacantes. Si no hay vacantes, al menos en los espacios de foros, diálogos colectivos, porque sí hay una disonancia muy fuerte entre la inserción neurodivergente en los espacios de toma de decisión pública. Al menos en México vamos muy lento y pareciera que no está pasando nada en la agenda, cuando pues más o menos se va moviendo, ¿no? En términos de actividades cotidianas y de medidas de inclusión del día a día, pues hay prácticas que empiezan a ser amigables. Por ejemplo, algunos supermercados están adoptando la hora silenciosa, no me acuerdo si se llama así, pero es una hora donde hay menos ruido, las luces están más bajitas, hay menos filas de espera, etc. Y una política que sería rotundamente muy importante es que la discapacidad no esté realmente vinculada o obligatoriamente vinculada a la certificación psiquiátrica médica que todavía se exige hoy en día. Por ejemplo, yo mis detecciones las saqué en espacios internacionales. Mi detección de autismo fue en Perú, mi detección de discapacidades con una psicoterapeuta internacional argentina, después me hice otro perfil sensorial aquí en México, pero fue con un psicólogo privado, no fue público, porque la experiencia que tengo con el sector público en ese campo no es muy buena. Entonces creo que por ahí tendremos que empezar, que el sector público realmente transforme a fondo todo este tipo de condiciones. Gracias a usted. Sí, bueno, con lo que comentaba la compañera, yo creo que a lo mejor nosotros en la parte de orientación de los padres a veces es importante sí informarlos, porque si bien nosotros no podemos atender áreas de desarrollo que no sean la parte educativa, sí podemos informar a los padres dónde se pueden dirigir, ¿no? Buscar atención sensorial, buscar atención ocupacional, y eso a los padres les da cierta línea, porque cuando tú recibes un diagnóstico como padre, la verdad es que los neurólogos o los pseudopsiquiatras dan los diagnósticos muy a la ligera. Apenas en el 2025, en enero, salió el TASI, que es como la evaluación de acuerdo al DSM-5, para poder detectar autismo con una mayor eficiencia. Pero también sabemos que si tenemos un perfil sensorial
desorganizado y alterado, a veces se confunde con autismo. Y eso es importante porque tenemos muchos niños con trastornos del lenguaje, expresivos o receptivos, que están diagnosticados como autismo, pero tiene que ver con un perfil sensorial. Regularmente cuando nosotros trabajamos perfil sensorial en los niños autistas o con algún otro trastorno del neurodesarrollo, mejoran mucho, porque les permitimos procesar la información sensorial y eso les ayuda a poder comprender el mundo. Ahora, bueno, yo lo digo mucho porque yo tengo una hija de 2 años, 5 meses con autismo, diagnosticada con autismo nivel 3, por la parte sensorial y conductual. Entonces, de verdad es que no hay quien te, bueno, uno porque ya, digo, yo ya sé más o menos el camino, pero realmente la atención no es buena, porque nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Vayas al lenguaje. Pero antes de trabajar una situación del lenguaje es importante trabajar la parte sensorial y como docentes sí creo que tenemos obligación ética y moral de decirle al papito, ¿sabe qué papito es? Ya el papá sabrá, porque también hay muchos papás muy desobligados, qué atención le da. Pero si los papás saben dónde recurrir a la atención, yo creo que muy pocos papás que no entiendan la importancia de regularlo sensorialmente, puede uno... Yo creo, como mamá, creo que cuando te dicen por lo menos un caminito a seguir, te sientes más relajado. Entonces creo que como docentes, y más nosotros como estamos en la subdirección, sí podemos tener ese impacto en poder colocar en lugares visibles, que no en qué instituciones, porque también tenemos mucha diversidad en los lugares, o sea, de alcaldías, ¿no? O sea, no todas son la misma alcaldía, pero sí la información de qué áreas tendríamos que estar atendiendo. Y pues la verdad es que yo te miro a ti y yo veo a mi hija, ¿no? O sea, igual tiene un IQ muy alto, pero tiene un problema sensorial muy alto y entonces eso hace que no se adapte al contexto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo voy viendo que a lo mejor en un futuro mi hija ande. Exacto, sí, o sea, me das motivación. Lo va a lograr. Y es muy importante eso. Y qué bueno que lo comentó, porque cuando justo comencé a estudiar estos temas, también en términos de lingüística es muy interesante. Y por ejemplo, autismo en algunas culturas, por ejemplo, en japonés, el autismo etimológicamente es horrible porque significa encerrado en sí mismo, ¿no? O enjaulado en sí mismo. Si te dicen eso es como de, ahora, ¿no? Ajá, autismo en español y en los lenguajes romances es como el sí propio, ¿no? Pero la cultura maorí es a su propio ritmo. ¿Ah? Autismo significa a su propio ritmo. Entonces, una persona autista tenga detección no formal en una sociedad tradicional, no se ve como alguien enjaulada o se ve como alguien pobrecita, sino es como va al ritmo que le toca a esa persona. Eso significa que a lo mejor ahorita a los 2 años y medio, ¿verdad? Tiene esta cuestión hablante, pero no sabemos en 10, 15, 20 años. En 20 años a lo mejor se convierte en lingüista y políglota de 10 idiomas, que hay casos que suceden muy similares, y ahí todo el mundo se queda como de, no hablaba sus primeros 15 años de vida, y después de ahí ya habló todo lo que tenía que hablar todo el tiempo, ¿no? Y es eso, tenemos que justamente reeducar socioemocionalmente a toda la sociedad, porque sigue habiendo una interpretación muy triste de todos estos temas, ¿verdad? Como que todo el mundo se va con el corazón apechugado de, ay, estos niños y estas niñas necesitan mucho apoyo. Pues sí, como todo el mundo, ¿no? Solamente se requieren apoyos específicos, muy bien informados, y como dice, genera una ruta. Lo último que alcancé a dejar con la PRE antes de salirme fue el nuevo curso de inclusión y discapacidad. Mis copitas que quedaron me dijeron que lo van a cargar en estos meses, y yo espero que en el segundo semestre cualquier persona interesada se puede inscribir. ¿Por qué le estoy haciendo tanto comercial este curso? Porque el curso que estaba montado era de 2010 y el nuevo curso ya viene con todo el enfoque de neurodivergencia y son cursos gratuitos. Entonces cualquiera de ustedes o cualquier mamá o papá que quiera aprender de los temas, una vez al mes se abre el curso y a lo mejor si realmente quiere comprometerse es su primera puerta para conocer por qué esto no es una desgracia, sino es una cuestión que le toca vivir y tendrá una forma de poder empezar a tener recursos para aprender del tema. Y es algo que también nos toca el sector público, de cómo lo hacemos para generar medidas de atención y más recursos. Algo que ya no me dio tiempo, pero espero en el futuro poder hacer, es una caja de herramientas de conocimientos básicos de estos temas.
En estos días se tuvo, pero no lo lograron, presentar la caja de herramientas sexodisidente. Yo espero que en las próximas semanas ustedes busquen Sexualidades Diversas en México en Internet y puedan descargar el libro completamente gratuito de CONAPRED y la OEI, donde viene desde los conceptos más básicos de qué es sexodisidencia hasta las cuestiones más específicas de ahora. Ponlo, trabájalo aquí en el grupo, trabaja aquí con el grupo con técnicas didácticas, ¿no? Algún día yo espero que podamos hacer una caja de herramientas específicamente de neurodivergencia. Pero mientras llegue ese momento, sí tenemos aquí y allá algunos recursos que nos pueden ayudar a poder enfrentar diferentes formas de discriminación y violencia en contra de nuestros colectivos. ¿Vale? Hola. Nada más para comentarles, en el taller de trabajo social de autismo, todas las trabajadoras sociales que participaron contribuyeron a elaborar un directorio de instituciones, de redes y demás. Ese lo estoy revisando porque pues lo capturaron y algunas cosas venían incompletas, pero se va a publicar en, no sé, antes de que termine el ciclo escolar, y justo viene una forma de identificar qué tipo de servicios se brindan, clínico, redes sociales, trabajo con padres, terapéutico, etcétera. Entonces, ustedes van a poder poner ahí, por ejemplo, no sé, escuelas para padres, y les va a aparecer instituciones públicas y privadas que brindan estos servicios, y así de todo. Entonces, lo van a tener antes de que finalice el año este directorio. Muchas gracias. Yo también espero verlo mucho como para compartirlo, distribuirlo, mandarlo por todos los estados. Bueno, ¿hay ahí una mano? Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera es que, casi todas las maestras que estamos aquí somos de CAM, de Educación Especial, y nos llegan muchos pequeños con autismo, ¿no? Con diagnóstico. Y ya en la práctica tienen grandes habilidades, ¿no? Y creo que todos nos hacemos la pregunta de por qué no están en escuelas regulares. Y la no están respuesta preparados es que para muchos papás tienen miedo de inscribirlos a escuelas regulares, o que de las mismas escuelas regulares les dijeron es para educación especial, ¿no? Yo escuchando tu historia y todo lo que nos has contado, nos mencionaste que tú recibiste un diagnóstico de autismo en adultez, o sea, toda tu niñez, tu adolescencia la viviste sin un diagnóstico. Mi pregunta va dirigida, ¿crees que de haber sido detectado en tu infancia o en tu adolescencia hubiese cambiado? ¿Tú estuviste en escuela regular? Esa es una pregunta, todo el tiempo. Estuve en escuela regular. Pero ¿tú crees que de haberlo sabido como que tu historia hubiera cambiado a lo mejor una escuela especial? ¿Y qué crees que de haberlo sabido, qué apoyos te hicieron falta durante la escuela regular para poder como desarrollar tus habilidades, ¿no? Es que me surgió como esa duda. Sí, afortunadamente a mí me tocaron muy buenos profesores y muy buenas comunidades educativas, o sea, no viví un acoso permanente, pero sí tuve algunas cuestiones que me hubieran ayudado mucho a saberlo a tiempo. Por ejemplo, lo que tiene que ver cuando sí hubo acoso, era justo como, es el nerdito, no es el rarito, es como todo esto, y esas violencias cuando se acumulan te generan mucho peso en la parte de la autoestima. Ahorita ya me veo así como de, tiene mucho autoestima, la verdad es que no.